Buenos días, mi nombre es Luis René Guerra Maestre, soy residente del primer año de Medicina Interna del Hospital Universitario de Maracaibo y el día de hoy vengo a hablarles de los trastornos del magnesio. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las generalidades, alteraciones en la concentración, la homeostasis, factores que están implicados en la excreción y de los trastornos primarios como son la hipomagnesemia y la hipermagnesemia. Tenemos que en cuanto a las generalidades, su símbolo químico es LMG, su número atómico es el 12. Su masa es de 24,305 daltons. Es el octavo elemento más abundante en la corteza terrestre y el tercero mayor en el mar. El magnesio es el cuarto catión más abundante en el espacio intracelular, seguido de sodio, potasio y cloro. Interfiere en múltiples funciones, tanto cardíacas en el sistema nervioso central y en la homeostasis de los huesos. Interfieren también en la formación de ATP, replicación y transcripción del ADN y traducción del ARN mensajero, además de que promueve la homeostasis de otros electrolitos y en la transferencia de grupos fosfato. En la naturaleza vamos a encontrarlo en forma de semillas de sésamo, principalmente en las semillas de calabaza y semillas de sésamo, valga la redundancia, en cocoa y vamos a encontrarlo en avenas, en nueces, entre otros. En cuanto a un poco de su historia, el nombre empieza a hablarse principalmente en la prefectura de Magnesia, que es una ciudad de Grecia, en la cual actualmente se encuentran los mayores depósitos de magnesio en el mundo, pero es poco explotado por la contaminación que este refiere al extraerlo. En alrededor de 1740, en una ciudad llamada Epsom, en Inglaterra, cuenta la historia que hay una serie de lagos y estos lagos, los granjeros llevaban a sus vacas a tomar agua de ellos. Se observó que había unas vacas que no tomaban de este y estas eran las que sufrían de más enfermedades, las que estaban más desnutridas, el pelaje reseco y las uñas resquebradizas, mientras que las que sí lo tomaban eran vacas más sanas. Posteriormente se empezó a estudiar este señor, Joseph Black, alrededor de 1800, empezó a estudiar por qué esto sucedía y se dio cuenta que allí habían depósitos de cloruro de magnesio. No siendo así, años después, Humphrey Davy fue quien se encargó de catalizar el proceso para convertir el cloruro de magnesio en sulfato de magnesio y es actualmente una de las presentaciones que más tenemos para combatir ciertas enfermedades en la medicina. Hablando en las alteraciones de la concentración del magnesio sérico, es el segundo catión intracelular más abundante después del potasio. Como les decía, está implicado en múltiples funciones, tanto mitocondriales como en diversos procesos inflamatorios, inmunológicos, actividad neuronal, muscular y vasomotora. Es parte de la formación del ATP y la síntesis proteica. En los adultos, la concentración normal varía entre 20 a 30 gramos de magnesio. Hay un valor establecido en diversos artículos y definen que es 22,33. De, de esta concentración, el 60% se encuentra unido a los huesos y el 27 a 39 en el espacio intracelular. Vamos a tener que en plasma lo encontramos en esta cantidad, 1,8 a 2,4 miligramos por decilitro. De estos están el 30% unido a proteínas y el 70% es difusible, siendo así que el magnesio libre dentro de la célula es alrededor de 1,2 o 0,4 a 0,6 milimoles por litro. Este magnesio es poco estudiable porque se encuentra en el espacio intracelular y actualmente no contamos con los medios suficientes para poder definir las concentraciones intracelulares. Se encarga del equilibrio
que se encuentra unido al ATP y a otros compuestos orgánicos intracelulares. Ciertos factores que influyen en su absorción, vamos a tener que la ingesta de fósforo, igual que la aldosterona y el calcitriol, disminuyen la absorción, y la vitamina D, la hormona de crecimiento, y la vitamina B6 la aumenta. En el adulto promedio se considera una ingesta normal diaria de aproximadamente 200 a 300 miligramos por día. Pero en embarazada se considera que debe absorberse por lo menos el doble, hasta 400 miligramos, de 400 a 600. Y en niños también. El 40% del magnesio se absorbe en el intestino delgado y el otro por ciento se encuentra eh, que se va a absorber por difusión pasiva. Y aparte, lo que más está implicado en ello es los transportadores de canales de magnesio, como es el TRPM6. En cuanto a la homeostasis del mismo, interfieren dos mecanismos principales, que son los canales TRMP6 y una ruta paracelular. El 80% del magnesio en el plasma es filtrado por el glomérulo, del cual el 95% es reabsorbido por la nefrona. Principalmente que el magnesio en el riñón se reabsorbe en el asa gruesa de Henle en su gran mayoría, entre un 60 a 70%. En el túbulo proximal de 15 a 25 y en el túbulo contorneado distal de 5 al 10%. En el asa gruesa de Henle es reabsorbido con el calcio de manera pasiva por la vía paracelular, donde interfieren aparte ciertos gradientes eléctricos y que también ayudan con la reabsorción de sodio a través de los canales sodio-potasio-cloro o NKCC2. En el túbulo distal se reabsorbe una menor porción, sin embargo no es depreciable, dado que interfieren mecanismos activos y es donde más se observa que estén implicados los canales de magnesio TRMP6. Esta imagen podemos observar aquí en la nefrona, en donde empieza el proceso de reabsorción, y hay ciertos factores que están implicados también en la excreción del mismo, porque, como les decía, hay una parte que se absorbe en el intestino delgado y la otra se reabsorbe en el riñón, manteniendo la homeostasis de estos dos procesos. Las variaciones de la calcemia y la magnesemia interfieren en la excreción. La hipermagnesemia y la hipercalcemia inhiben la reabsorción del magnesio al estimular los receptores de calcio. Ciertos factores como las variaciones de la bulimia, siendo así que la hiperbulimia inhibe. El riñón lo que promueve es que todos los solutos disueltos en el líquido pues empiecen a excretarse y esto hace que se inhiba la reabsorción, la excreción del mismo. Y la hipovolemia estimula cantidad de solutos, habrá mayor capacidad mediante gradientes eléctricos de que este se reabsorba. La hormona paratiroidea activa el AMP cíclico en la rama gruesa de Henle y esta estimula la reabsorción de calcio. En este gráfico lo que podemos destacar de ello, la nefrona proximal, asa delgada de Henle, asa gruesa de Henle y túbulo contorneado distal. En esa gruesa de Henle es donde más se va a dar el proceso de excreción y reabsorción del mismo. Uno, mediante los canales sodio-potasio ATPasa, por cada molécula de sodio que salga, va a ingresar potasio a la célula. Esto, el potasio, en los canales dependientes de potasio, que son estos, ayuda también por difusión pasiva a que ingrese o se reabsorba el magnesio. Los canales sodio-potasio-cloro, que también hacen que ingrese más electrolitos a la célula
y estos por gradientes eléctricos, ¿sí? Por método de arrastre, van a ayudar a que se reabsorba el magnesio. Lo más importante en el túbulo distal son los canales dependientes de magnesio, como es el TRMP6. Les explicaré y en este gráfico está incluido lo que son los factores que eh, se encuentran en algunas enfermedades como el síndrome de Bartter, que son estos receptores que se encuentran en la membrana basolateral del glomérulo o de la sagrosa de Henle. Estos, generalmente por malformaciones genéticas, no se van a desarrollar y por lo tanto la excreción y reabsorción del magnesio se va a ver afectada. El principal trastorno electrolítico que es la hipomagnesemia. Este varía entre 1,58 hasta 2,31. Va a depender pues, de diversa literatura, pero este es el valor más aceptado a nivel mundial. Una hipomagnesemia moderada, de 1,58 a 1,22, y una hipomagnesemia grave es menor a 1,22. Digo, esto varía, depende de dónde se vive. Una vez tengamos hipomagnesemia, debemos saber de dónde proviene. Para hacerlo, debemos medir los niveles de magnesio urinario. Estos se miden en 24 horas. Si logramos medirlo y este es menor de 1 en 24 horas, hay que evaluar causas extrarrenales de hipomagnesemia, como es supresión en el aporte, pérdida digestiva por esteatorrea o diarrea o síndrome de malabsorción selectiva, y algunos otros factores como la alcalosis metabólica y el síndrome del hueso hambriento, que más adelante. Si el magnesio urinario es mayor a 2, obedece a que la causa principal de la hipomagnesemia es renal. Y aquí están implicados otros factores diferentes como son farmacológicos, como la furosemida, diuréticos diacídicos, cisplatina, fotericina B, aminoglucósidos, ciclosporina y pentamidina. También está la diuresis osmótica por la diabetes. Aquí, como les explicaba, esto es por la hipervolemia que se genera. La hipervolemia disminuye la excreción de este, porque hay muchos solutos y no se puede eh, reabsorber. La intoxicación etílica, porque esto produce unas tubulopatías, la acidosis metabólica, que con alcalosis, en cuanto a la acidosis, lo que va a haber es una disminución en la expresión de los canales dependientes del magnesio, como el TRMP6. Por lo tanto, su reabsorción se va a ver disminuida. Y en cuanto a la alcalosis, va a exponer más los receptores y por tanto se va a reabsorber mejor. Y algunas causas hereditarias que también están incluidas en pérdidas renales. Para las etiologías, en cuanto a pérdidas extrarrenales, tenemos la disminución en el aporte. Esto se da más que todo en aquellos pacientes que estén hospitalizados, sometidos a nutrición por vía parenteral y que no incluya un aporte suficiente de magnesio. Son causas muy raras porque eh, casi siempre se mide lo que se va a aportar al paciente, siendo así en aquellos casos muy graves en los que no haya un adecuado aporte oral por la dieta o parenteral por disminución en el aporte de las concentraciones. Esto puede hallarse con hipomagnesemias. Hay otros factores que también están aquí incluidos, que es la esteatorrea. Esto se da porque hay una excreción mayor de magnesio que supera el aporte. La diarrea grave, aquí tenemos que es secundaria generalmente a colitis ulcerosa o a mediana, a resección intestinal extensa o una fístula biliar. El síndrome de malabsorción selectiva es un trastorno que se descubrió aproximadamente en el año 1968. Afecta principalmente a niños, sin embargo, hay pocos casos, siendo así que hay 5 a 10 casos en cada 100.000 habitantes.
Y lo que ocurre es una mutación en el gen que codifica al receptor dependiente de magnesio, que limita pues, el transporte activo transcelular. Los síntomas y muchas veces estos síntomas pueden ser muy graves y llevar a la muerte del paciente. Los principales son inquietud, calambres, tetania, convulsiones y en casos más graves, parada cardiovascular y posteriormente la muerte. En el síndrome del hueso hambriento, lo que ocurre es que se da posteriormente a una cirugía de resección de la paratiroides. Esto conlleva a un hipoparatiroidismo secundario. Lo que hace esto es que se disminuya la reabsorción tanto de calcio y no se pueda reabsorber el magnesio por los canales sodio, potasio, cloro principalmente y por los receptores de canales de calcio que en conjunto van a de una dieta dependiente de calcio y vitamina D. Para las pérdidas renales tenemos que se pueden clasificar en tres subgrupos, como son la hipomagnesemia de origen tóxico. Aquí observamos que se da una inhibición de la reabsorción distal del magnesio. Y los pacientes que reciben cierto tipo de antibióticos, como los aminoglucósidos, cisplatino, foscarnet, ciclosporina, los diuréticos de cualquier tipo, unos nuevos medicamentos que apenas se están estudiando que pueden ayudar a la hipomagnesemia, que es el cetuximab y pantinimumab. Y la anfotericina B, que si no se tiene en cuenta las medidas de anfotericina, puede llevar a pérdidas renales adquiridas no tóxicas. Aquí encontramos que se da porque se disminuye la reabsorción proximal o se inhibe su que conllevan a esto son el hiperaldosteronismo primario y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto porque en el SIAD hay mucha cantidad de solutos que disminuyen la reabsorción del mismo en el riñón. Y en el etilismo crónico, pues porque se produce una tubulopatía que afecta los canales dependientes de la hormona. Por último, las pérdidas renales hereditarias de magnesio encontramos otros grupos de enfermedades como la hipomagnesemia con hipercalciuria, hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis, y los síndromes más característicos en los que hay pérdida renal de sodio y puede tener o no hipercalciuria, como el síndrome de Monaco, el síndrome de Guillain. Las características de estas personas son síndromes que se presentan en la infancia, pero hay que saberlos de igual forma para hipertensión muscular, implantación baja de la oreja, cuello corto, algunos presentan polidactilia, entre otros. Para la presentación clínica de las hipomagnesemias, vamos a tener que se subdividen entre grupos principales que son neuromusculares, cardíacos y en el sistema nervioso central. La hipomagnesemia es un trastorno frecuentemente que se observa en conjunto con hipocalcemia e hipocalemia. Y es por ello que no es difícil diagnosticarlo, pero eh, los síntomas son muy parecidos. Entonces vamos a tener que, primero, debemos pensar en una hipocalemia, por ejemplo, que es más severa antes que una hipomagnesemia. Igual, de igual forma, al tratar la hipocalemia, ayuda también al proceso neuromuscular o a los trastornos cardíacos que se presenten con este trastorno. Los síntomas y clínicos que más se presentan en el aparato neuromuscular son temblores, fasciculaciones y debilidad muscular. Cardíacos como las extrasístoles auriculares y ventriculares, fibrilación auricular y aumento de la cardiotoxicidad de la digoxina. En el sistema nervioso central debemos sospecharlo en aquellos pacientes con
presenten mioclonías o convulsiones. Vamos a tener que la encefalopatía de Wernicke también se puede ver en estos pacientes y es que se observa que hay nistagmo vertical. Y en esta tabla les expongo un poco más sobre los trastornos que pueden presentar. Debilidad, hiperreflexia, espasmo carpopedal, convulsiones, temblores, el nistagmo vertical, como les decía. Hay prolongación del QT, ensanchamiento del QRS, depresión del segmento ST. Aquí, si bien se puede presentar con hipomagnesemia, es más frecuente que se presente en hipocalemia. Y por lo tanto, nosotros primero debemos tratar la hipocalemia y posteriormente la hipomagnesemia. Hay otros síntomas que se pueden observar o signos más bien metabólicos como la hipocalcemia y la hipocalemia, resistencia a la insulina, esqueléticos, hay retraso en el crecimiento óseo, fragilidad, y el hipoparathiroidismo y la resistencia a la diagnóstico es más que medir la concentración plasmática del magnesio. Pero antes debemos, mediante esta fórmula, medir los niveles de calcio o la excreción de calcio urinario. Y es fracción excretada de magnesio, perdón. Entonces, la fórmula es magnesio en orina por creatinina plasmática por 100 entre 0,7 por magnesio plasmático por creatinina en orina. Eso nos va a dar un valor, un porcentaje. Y si el magnesio, la magnesiuria es menor de 10, o sea, menor del 2%, esto indica que el riñón está trabajando bien y que hay que buscar que la causa sea de otro origen renal. Y si la magnesiuria está entre 10 a 30 miligramos por día, normalmente el porcentaje será mayor a 2 y esto nos indica que hay un daño en el riñón. Se sospecha principalmente en aquellos pacientes alcohólicos que usan diuréticos frecuentemente en diarrea crónica o uso desmedido de inhibidores de la hormona. Una vez tengamos la causa o sospechemos de la causa, debemos también medir el calcio urinario, dado que hay algunas enfermedades que se presentan con hipercalciuria cuando el daño es en el riñón o en la función proximal del riñón. Hipocalciuria me habla de que hay un daño directo en el asa gruesa de Henle, ya sea o en el túbulo contorneado distal por diuréticos tiacídicos. O si el calcio urinario es normal, debemos pensar en afecciones genéticas principalmente. Hay algo muy curioso y es que puede existir hipomagnesemia con magnesemia normal. Esto se debe, y debemos pensarlo en aquellos pacientes que se esté reponiendo magnesio frecuentemente, se esté reponiendo potasio también. Esto va a llevar a que exista lo que es una disfunción de los receptores de magnesio. Por lo tanto, el magnesio intracelular estará bajo, pero el magnesio sérico se va a encontrar normal. Esto se conoce también como hipomagnesemia funcional. Generalmente no hay un tratamiento específico, solamente depende de si empiezan a presentar síntomas los pacientes. Para el tratamiento, lo principal es la prevención y esto se da con la alimentación. En hombres debe existir una ingesta de alrededor de 420 miligramos y en mujeres de 320. Cuando el paciente tenga restringida la vía oral, este debe realizarse con suplementación oral. Si no se puede mediante alimentación, hay ciertos suplementos orales que se dan. Si el paciente definitivamente está restringida la vía oral, debemos realizarlo por vía parenteral, reponiendo alrededor de 10 miliequivalentes por día. La endovenosa principal que tenemos acá en Venezuela es el sulfato de magnesio, el 20%. Guías lo que refieren es que no se trate la hipomagnesemia
leve ni moderada, sino solamente la severa, independientemente si presenta o no signos o síntomas clínicos. Y aparte, cuando se corrija magnesio, debe corregirse calcio y debe corregirse potasio. Se considera que ahí los alimentos que son ricos en potasio son ricos en magnesio. Si es una hipomagnesemia asintomática, no se hace corrección endovenosa, sino oral. Máximo 300 miligramos al día. La principal forma de presentación de estos pacientes será convulsiones o arritmias. Y aquí en este cuadrito les expongo la forma más fácil de reponerlo cuando presenten este tipo de manifestación, que sería sulfato de magnesio al 20%, administrar 10 ml, o sea, una ampolla completa, en solución salina y pasar en 3 minutos endógenos en esta solo golpe. Tiene un grado de recomendación A y se debe reponer alrededor de 1 o 2 gramos cuando presenten estos síntomas. Si el paciente no revierte ni la arritmia ni la convulsión, se puede realizar una segunda dosis 10 minutos después, 5 minutos después. Ya en caso tal de que no resuelva, hay que buscar las posibles causas y tratar otros problemas relacionados. Se puede dejar una dosis de mantenimiento. Aquí en este cuadrito les expongo cómo debería realizarse según la guía de nefrología. Nos dice que 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20% en 450 cc de solución salina, pasar en 24 horas a razón de 20 cc hora. Esto nos va a ayudar a reponer el déficit diario de hipomagnesemia, que es de alrededor de 1 a 2.000 equivalentes por kilogramo. Y esto se hace las primeras 24 horas. Posteriormente se puede disminuir la dosis, la cual debe durar de hasta 3 a 7 días. Aquí hay unas presentaciones de magnesio oral. Van a haber diferentes presentaciones en Colombia y en Venezuela. Lo encontramos en diferentes productos. Aquí estos de muy reconocidos de Sasha Fitness, que tienen citrato de magnesio. Encontramos también como gluconato de magnesio de 550 miligramos. Citrato de magnesio, como les decía, y cloruro de magnesio. Cualquiera de estas presentaciones ayudan para la reposición del déficit. Por último, hablaremos de la hipermagnesemia. En esta tablita quiero explicarles todo lo que es la hipermagnesemia. El concepto principal que se tiene es que está condicionada por el filtrado glomerular, siendo así que habrá una disminución de la tasa de filtración glomerular, produce hipermagnesemia, o cuando hay un excesivo aporte, que esto lo vemos principalmente en embarazadas, en aquellas personas que tienen preeclampsia o eclampsia en su defecto. La etiología principalmente es porque hay una falla renal, una administración intensiva en pacientes con preeclampsia, consumo de antidácidos y enfermedad renal crónica o enfermedad gastrointestinal. Vamos a tener la clínica muy característica, va a depender de los niveles de magnesio. Y este está entre 4 a 6 mil equivalentes por litro, una hipermagnesemia leve, náuseas, enrojecimiento facial, cefalea, letargia, mareos, disminución de los reflejos tendinosos. Una hipermagnesemia moderada, somnolencia, hipocalcemia, ausencia de reflejos, hipotensión y cambios electrocardiográficos como acortamiento del segmento cutáneo. Y cuando ya hay una hipermagnesemia severa, parálisis muscular, cuadriplegia, apnea, bloqueo y parada cardíaca. En estos casos lo que se debe hacer es suprimir el aporte. Hay ciertos casos severos que llegan a requerir de hemodiálisis. Se debe hacer administración de calcio endovenoso para ayudar a su excreción y aumentar la eliminación mediante diuréticos o en su defecto la hemodiálisis. Siendo más, muchísimas gracias por su atención.